Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva charla. Hola Gaby, Carla, Blanca, bienvenidos. Vamos a dar comienzo al primer mandamiento, que es el primer mandamiento: yo, Yahweh, soy tu Elohim, no tendrás otros dioses ajenos delante de mí. ¿No es cierto? Dice en Shemot 20. Cuando alguien le preguntó a Yahshua HaMashiach cuál era el mandamiento principal de la ley, él respondió nombrando este precepto que hace hincapié en la suprema importancia de nuestra relación personal con Yahweh. Amarás al Adón, tu Elohim, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Esto lo dijo en Matías 22 y estaba citando Devarim en el capítulo 6. Este es realmente el compromiso más importante que podemos hacer en toda nuestra vida: establecer, cultivar y mantener una relación personal con Elohim. Y esto es lo que vamos a estar estudiando en las próximas charlas, porque el tema es bastante complejo y amplio, ¿no es cierto? Son muchas las cosas que pueden interponerse normalmente entre nosotros y nuestro Creador, ¿no es cierto? Y hablando en términos prácticos, la fuerza que ejerce la mayor influencia en nosotros y determina nuestros ideales es lo que se convierte en el objeto de nuestra adoración, ¿sí? Pero si permitimos que cualquier cosa que no sea el Elohim verdadero ocupe ese primer lugar de nuestra vida, no será posible que establezcamos o mantengamos una verdadera relación con Él. Ese tipo de cosas, esto hay que replanteárselo firmemente. Todo el mundo debería replanteárselo, porque no estamos guardando ese mandamiento con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma, ¿no es cierto? Entonces es una cosa que está dejando bastante que desear en ese sentido. La base de nuestra relación con Yahweh. Las escrituras son muy claras en lo que se refieren a esa relación que tenemos que tener con Él. Él es nuestro creador, dependemos de Él para todo, ¿no es cierto? El profeta Yeshaya reprendió a los antiguos israelitas porque no captaron lo que significa confiar en Elohim y por lo tanto no lo honraron. Levanten en alto sus ojos y miren, ¿quién creó estas cosas? El que saca y cuenta el ejército de ellas, que a todas llama por su nombre. Por su gran vigor y su vasto poder, ninguna faltará. ¿Por qué pues dices, oh Jacob? ¿Por qué declaras, oh Israel? Mi camino le es oculto a Yahweh y mi causa es ignorada por mi Elohim. No lo sabes, no has oído. Yahweh es el Elohim eterno, creador de los confines de la tierra. Nunca se cansa ni se fatiga, y su sabiduría es insondable. Esto está en el capítulo 40 de Yeshaya. En resumidas cuentas, todo lo que somos y todo lo que poseemos proviene de Elohim. Sí, el apóstol Shaul nos advierte de que no seamos altivos ni pongamos la esperanza en las riquezas. A los ricos de la era presente manda que no sean altivos ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino Yahweh, quien nos provee todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Esto está en el capítulo 6 de Timoteo Aleph. Entonces es en él en que tenemos que centrar toda la base de nuestra esperanza, ¿no es cierto? Y de todas nuestras necesidades. La única fuente confiable de seguridad ahora y en el futuro es la relación que tengamos con nuestro Creador, y necesitamos elaborarla firmemente. En las escrituras se nos asegura que nuestro Creador es un ser vivo y real, que es el único y verdadero Elohim, ¿no es cierto? Pero Yahweh es el Elohim verdadero. Él es un Elohim vivo, el Rey eterno. Ante su enojo tiembla la tierra y las naciones no pueden resistir su furor, dice Yirmeyá en el capítulo 10. Elohim creó para nosotros una morada maravillosa, que es la creación, ¿no es cierto? Esta creación que la hemos dejado como está en la actualidad. Lo hizo de forma que nos proveyera todo lo que necesitamos para nuestra subsistencia física y material, ¿no es cierto? Porque nos hizo en cuerpos físicos y materiales. Él desea que disfrutemos y apreciemos todo lo que Él nos ha dado, ¿no es cierto? Y esto es para todos, porque lo que de Elohim se puede conocer es evidente entre ellos, porque Elohim se lo ha hecho evidente, porque sus atributos invisibles, su eterno poder y su divinidad se dejan ver desde la creación del mundo y se perciben en las cosas creadas, de modo que no tienen excusa, dice Shaul en Romanín 1, hablando de los incrédulos, ¿no es cierto? Entonces, esta postura de Yahweh es manifiesta a todo, de manera que quien lo rechace, bueno, bajo su riesgo lo hace. Hola Mili, hola Silvia, hola Mariel, bienvenidas.
Entonces, a través de estas cosas creadas, cualquier ser humano puede realmente percibir la grandeza del Creador, y quien así no lo hace, se reprueba a sí mismo. Al mismo tiempo, Yahweh quiere que entendamos que nunca debemos dirigir nuestra adoración hacia ninguna de las cosas que Él creó, ¿no es cierto? Ni debemos considerarlas como la fuente de nuestra vida, bendiciones y mucho menos de nuestros deseos. Únicamente el Creador debe recibir ese honor y nunca la creación. Dependemos completamente de nuestro Creador, dependemos de Él para todo. Nosotros no nos damos cuenta bien de lo frágil que es nuestra existencia, de cuánto dependemos del cuidado continuo de Yahweh, ¿no es cierto? Si acaso Él permitiera que la temperatura normal de la superficie de la Tierra variara solo unos pocos grados, se destruiría el equilibrio, ¿no es cierto?, del sistema ecológico que es necesario para nuestra existencia. Sabemos que eso va a suceder en los últimos tiempos. Él va a permitir que los seres humanos terminen con su destrucción, ¿no es cierto?, de todo el ecosistema que Él ha creado de forma tan maravillosa y perfecta. Debido a la continua desobediencia y desprecio que ha estado recibiendo de parte de sus criaturas, sobre todo en estos últimos siglos, ¿sí? Y eso incluye también a los creyentes, que han sido ciegos y sordos a su palabra y han seguido doctrinas parciales de hombres de todas partes, ¿no es cierto? En todas partes han estado con cosas de hombres sin tener un conocimiento pleno de su plan, ¿no es cierto? Él ha permitido que los creyentes sean colocados nuevamente bajo el poder del príncipe de este mundo, y ahí es donde estamos, ¿no es cierto? Una vez más, tristemente, por voluntad propia, ¿sí? Porque nuevamente hemos caído. La culpa es nuestra. Y de esta manera vemos lo que el comando humano hace al planeta cuando dejamos de lado a Yahweh, ¿sí? La destrucción completa del medio ambiente, una situación que afecta a todos por igual, sean creyentes o sean incrédulos. En las escrituras, Yahweh revela que es Él quien gobierna y controla todas estas cosas. Ese es el poderoso que hizo al mundo y todas las cosas que hay en él. Y como es soberano del cielo y de la tierra, Él no habita en templos hechos de manos, ni le sirve en manos humanas como si necesitara algo, porque Él es quien a todos da vida y aliento y todas las cosas. Dice más en el capítulo 17. No obstante, la grandeza, la gloria, el poder y la majestad de Elohim, Él no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, agrega un poco más adelante. Entonces, ¿cómo puede ser más real para nosotros este Elohim verdadero? Por medio de las admirables obras de Elohim podemos comprender mejor su carácter. O sea, si nos detenemos un poco en observar sus obras, en observar todas las cosas que Él ha creado, eso ya nos ilumina muchísimo. Antiguamente la gente prestaba más atención a la creación. Hoy parece que todo fuera de poca importancia, y lo único que la gente le presta mucha atención es a los efectos especiales de las películas o de los jueguitos, ¿no es cierto? Pero la verdadera maravilla está en la creación, ¿sí? Hola, Edgar, bienvenido. Entonces, David expresó realmente la admiración que estaba sintiendo por el cuidado y la preocupación que Elohim tiene por su creación. Dijo en el Mismor 145, la gloriosa majestad de tu esplendor y tus actos maravillosos recitaré. Hablarán del poder de tus tremendas obras y relatarán tu grandeza. Celebrarán tu abundante bondad y cantarán gozosamente de tu benevolencia. Yahweh es generoso y compasivo, lento para la ira y abundante en bondad. Yahweh es bueno con todos y su misericordia está sobre todas las cosas. Y otro salmo tiene una exclamación en el 107 que dice que alaben a Yahweh por su amor, sus maravillosas obras por la humanidad, porque Él ha saciado al sediento, ha llenado al hambriento de toda cosa buena. ¿Sí? Moshe dijo también que Elohim es bondadoso con todos, porque Yahweh su Elohim es Elohim de dioses y amo de señores, el gran, poderoso e imponente Él, que no muestra favoritismo ni acepta soborno, sino que defiende la causa del huérfano y de la viuda y se amista con el extranjero, proveyéndole a mí alimento y vestido. Está en Devarim, en el capítulo 10. Ese es el carácter de Yahweh, ¿no es cierto? Entonces, en todas estas descripciones que estamos viendo, tenemos que comprender
cómo nos describen su carácter para ir conociéndolo cada vez más, ¿no es cierto? Él se preocupa por el bienestar de todos los seres humanos, aun por aquellos que lo ignoran y algunos inclusive lo agreden deliberadamente. ¿Por qué es tan importante que entendamos el carácter fundamental de Yahweh? ¿Sí? Porque Él quiere crear en nosotros ese mismo carácter, su naturaleza divina, ya lo hemos dicho muchas veces. Él quiere conformarnos plenamente a su imagen y semejanza, mezclarse con nosotros y convertirnos en su morada, ¿no es cierto? Tanto individual como corporativamente. Kefá nos dice que Yahweh nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas lleguen a ser ustedes participantes de la naturaleza divina después de haber escapado de la corrupción que hay en el mundo debido a las bajas pasiones, ¿sí? Entonces, comprender esto requiere un tremendo cambio mental, ¿no es cierto? Y creo que todos los que estamos acá ya hemos pasado por el inicio de ese cambio y sin embargo sabemos perfectamente que ese cambio continúa todos los días a través de la santificación, ¿no es cierto? La idea del Padre va mucho más allá del concepto simplista de tener un pueblo elegido en medio de una gran mayoría de pueblos que se le oponen. Él no quiere tener uno solo, bueno, me conformo con esto. Sí, el resto lo perdí, se fue. No es esa la postura. Su idea es recuperar toda la tierra, ¿sí? No un grupito reducido nada más, ni siquiera una parte, aunque sea la mayor parte, ¿sí? Él va a recuperar el 100% de lo que perdió verdaderamente, porque su palabra no volverá a él vacía. También va mucho más allá de rescatar a unos esclavos para convertirlos en sus propios esclavos, ¿no es cierto? Que es es un paso previo, ¿no es cierto? Aun cuando su situación ya de por sí ya es mucho mejor que la anterior, ¿sí? Pero no, su intención es transformarnos en sus hijos de facto, de hecho, ¿sí? Y depositar en nuestro interior su propia imagen y esencia. Esto es una cosa sumamente gloriosa, esto es impresionante y nosotros lo tratamos como un regalito, qué lindo, gracias, y lo guardamos por ahí a un costado. Esto comienza cuando recibimos la semilla de Mashiach en el Ruach HaKodesh. En ese momento nosotros recibimos ese gran don, ese gran regalo que nos trae la vida y muchos todavía hoy no han abierto ese paquete de regalos, ¿sí? Pero el crecimiento de esta semilla depende, ya lo sabemos, del esfuerzo de cada uno. No es que va a crecer, viene la semilla, pero nosotros necesitamos cultivarla. Y ese es el camino de la santificación. Por eso tiene como premio un galardón que se alcanza y se gana, que no es de gracia como la salvación. La salvación ya viene dada ahí junto con la semilla, pero la salvación es una puerta y nada más, es la puerta de entrada y no es el camino de santificación. Como el apóstol Shaul nos dice, no se amolden a este mundo, más bien transfórmense por la renovación de su entendimiento, de modo que puedan discernir cuál sea la voluntad de Elohim, lo bueno, lo agradable y lo íntegro. En Romanillín 12. Entonces, ¿qué clase de renovación debe llevarse a cabo en nuestra forma de pensar? Shaul mismo nos da la respuesta. Por lo tanto, sean imitadores de Elohim como hijos amados, nos dice en Efesín 5, y en Filipillín 2 dice, hayan ustedes esta manera de pensar que hubo también en Mashiach y Yeshua. Porque ¿quién conoció la mente del Adón? ¿Quién lo instruirá? Pero nosotros tenemos la mente del Mashiach, dicen Corinthians Aleph 2. Entonces, ¿cómo se efectúa este cambio en nuestra mente? Si Elohim quiere que imitemos el ejemplo perfecto que Yahshua HaMashiach nos dejó. Él vino a ser nuestro modelo, ¿no es cierto? Su forma de pensar, quiere que imitemos sus actitudes, su concepto de la vida, todo lo que Mashiach hizo, o sea, el conocimiento y la conexión que Mashiach tuvo con el Padre, Él quiere que nosotros alcancemos ese punto. Obviamente estamos bastante por debajo del nivel, ¿no es cierto? Hoy por hoy sabemos que estamos en parcialidad, en su momento estaremos en la plenitud, pero de cualquier manera estamos bastante alejados hasta de la parte más básica. Dice, en este sentido, Shaul siempre nos incitó a imitarlo. Sigan ustedes mi ejemplo, así como yo sigo el de Mashiach, ¿no es cierto? También se hicieron imitadores de nosotros y del Adón, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Ruach de santidad, de manera que
de tal manera que ustedes han sido un ejemplo a todos los creyentes en Macedonia y en Acaya, les dice a los tesalonicenses, ¿sí? En una de sus epístolas, en la primera. Entonces está diciendo que ellos estaban imitando de forma tan correcta a Mashiach que estaban siendo ejemplo para todos los demás creyentes de la provincia. Podemos decir lo mismo de nosotros hoy. El asunto es bastante serio y es bastante importante. En Yahanan en su tercera epístola dice: amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno procede de Elohim, ¿sí? Pero el que hace lo malo no ha visto a Elohim, simplemente. Entonces, estudiar y practicar la verdad de Elohim. Aprendemos a conocer a Yahweh, siguiendo sus caminos e imitando el amor que él tiene para con los demás, ¿no es cierto? Hola Nicolás, bienvenido. Bien, en esto sabemos que nosotros lo conocemos y guardamos sus mandamientos, nos dice Yahanan, y también dice: el que no ama no ha conocido Elohim, porque Elohim es amor. Entonces necesitamos conocerlo a él, y él tiene que amarnos a nosotros para que nosotros podamos amar a los demás. Si él no nos entrega su amor, nosotros no podemos amar a nadie. Las escrituras nos dicen que lo que necesitamos saber acerca de Elohim, nos dicen todas las cosas, ¿sí? Porque él se preocupó de que no pudiéramos argumentar que no tenemos la forma de conocerlo. En todas las escrituras, todas ellas hablan acerca de su carácter, su persona, su amor y toda su forma de ser. Y Yeshua nos dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Elohim, ¿sí? El pan nos alimenta en el cuerpo físico, en el cuerpo material, pero su palabra es lo que nos alimenta espiritualmente, y el espíritu es mucho más importante que la materia. El apóstol Shaul explicó que toda la escritura es inspirada por Elohim y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Elohim sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, dice en Timoteo Bet en el capítulo 3. Entonces, para poder conocer a Elohim tenemos que estudiar esas escrituras inspiradas que él menciona. Y también tenemos que actuar conforme a la exhortación que poco antes le había hecho Shaul también al propio Timoteo. Procura con diligencia presentarte a Elohim aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces, este primer mandamiento es el que resume, por así decir, los siguientes 4, ¿sí? Como ya vimos, los mandamientos se dividen en 2 grupos: el primero referente a Yahweh, el segundo referente al cuerpo, ¿no es cierto? Uno es la conexión vertical, el otro es la conexión horizontal. Por eso podemos decir que los siguientes 4 están contenidos en cierta forma en este primero, ¿sí? Amar a Yahweh con todas nuestras fuerzas, corazón, alma y mente, de por sí ya es obedecerlos a todos. Si realmente estamos haciendo eso, por descarte estamos cumpliendo con todos los demás, ¿sí? Aún así, debido a nuestra situación en la carne, es necesario ampliarlos. Por eso que Yahweh lo fue ampliando bastante. Aquí son ampliados solamente en los 10 principios básicos, ¿no es cierto?, que explican cada concepto simple, ¿sí? 5 para cada uno. Después vamos a ver cómo Yahweh irá agregando leyes para explicar mejor los juicios, que son las penas que se colocan sobre las transgresiones, y otro tipo de preceptos y regulaciones. La relación familiar. La relación que Yahweh quiere tener con nosotros es la de hijos con su padre, ¿sí? Y seré un padre para ustedes y ustedes serán mis hijos y mis hijas, dice Yahweh Tsebaot en Corintios Bet 6. Aquí podemos ver en qué consiste el impresionante propósito de nuestra existencia, ¿no es cierto? El continuo desarrollo de un carácter justo, de una forma de ser que sea un espejo del Padre, ¿sí? La realización del potencial que Él colocó en nosotros como miembros de la familia de Elohim. Como ya hemos estudiado antes en otras series, el plan de Yahweh es mucho más que solo salvar la humanidad. Eso ya lo sabemos. Él desea restaurarla a la función para la cual fue creada, que es contenerlo a Él como vasos y ser sus representantes en el mundo, no solo como espejitos, ¿no es cierto?, no solo reflejándolo y nada más, sino mucho más como administradores, ¿sí? Por eso que Elohim los bendijo y les dijo: sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y domínenla. Esto
tiene que ver con el dominio y la autoridad. Y gobiernen a los peces del mar, a las aves del cielo, a todo viviente que se arrastra en la tierra, dice en Bereshit en el capítulo 1, ¿no es cierto? El apóstol Yahanan hace resaltar la importancia de esta relación que es tan especial. Miren qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llama hijos de Elohim, y lo somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Elohim y aún no se ha manifestado lo que seremos, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como es Él. Y todo el que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, como Él también es puro. Entonces, este es el increíble y asombroso propósito realmente para el cual cada uno de nosotros nacimos, llegar a ser miembros de la familia de Yahweh, ¿sí? Él quiere que seamos parte de su familia, quiere que vivamos por siempre en su reino. Por eso Yeshua nos dice que lo más importante en la vida es que busquemos primeramente el reino de Elohim y su justicia, ¿no es cierto? Matías 6. Nuestro Padre nos ha dado esta vida física para que podamos desarrollar la relación permanente con Él y así poder recibir la vida eterna como hijos suyos en su momento. Nosotros debemos amarlo, tenemos que honrarlo, tenemos que respetarlo, ¿sí? Al grado de que Él sea la autoridad y el ejemplo máximo de nuestra vida, para que día a día se vaya mezclando más y más, ¿no es cierto?, con nosotros en nuestro interior, y su carácter vaya siendo cada vez más el nuestro. Así de esa manera puede ir creciendo la semilla de Mesías que recibimos al creer, ¿no es cierto? No debemos permitir que nada ni nadie nos impida servirlo y obedecerle como Él quiere que lo hagamos, y no como nosotros queremos. Un ratito, hoy, mañana veo si te doy 5 minutos más, hoy no puedo, tengo que salir. No, es Él por encima de todas las cosas. El Adón Yeshua contó la historia de un muchacho que se rebeló contra su padre y se alejó del hogar. Por fin, cuando ya había sufrido bastante, ¿no es cierto?, recapacitó y emprendió el camino de regreso. Entonces aquí es donde aparece uno de los pasuquín más hermosos, ¿no es cierto?, de todas las escrituras. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se llenó de compasión, corrió y se echó sobre su cuello y lo besó, dice Lucas en el capítulo 15. Con esto Yeshua quiso mostrar la actitud de Elohim hacia todo aquel que regresa a Él realmente. Entonces, porque todos, o sea, absolutamente todos y cada uno de los seres humanos estamos perdidos por causa del pecado, ¿no es cierto?, que nos separa de su presencia, de manera que todos tenemos que hacer ese camino de regreso al Padre. Todos los que el Padre me ha dado vendrán a mí, y el que a mí viene jamás lo echaré fuera, dice Yahanan en el capítulo 6. El que se acerca, aun cuando sea con timidez, ¿no es cierto?, aunque no esté muy convencido, y esto es lo más normal entre los nuevos, ¿no es cierto?, aunque no entienda perfectamente el camino de la santificación, será aceptado en su amado Hijo. Dice Yahanan en el capítulo 1, pero a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho de llegar a ser hijos de Elohim. Entonces, ninguno de nosotros jamás escuchará las palabras, no sé de quién será hijo, ¿no es cierto? Una cosa que no tengo idea, no lo conozco, no lo reconozco. No, en Mashiach todos somos hijos amados y reconocidos, todos somos hijos e hijas legítimos. Entonces, ¿qué significa llevar este apellido paterno, no es cierto, por así decir? No temas, nos dice el Adón, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú, te puse nombre, ¿sí? Poner el nombre de una persona es derecho del padre. No cualquiera le pone el nombre a un hijo, ¿sí? Y eso es lo que Yahweh ha hecho con nosotros. Por eso Mashiach promete: al que venza le daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y escrito en la piedrecita un nombre nuevo que nadie conoce sino al que lo recibe, dice en Hit Galut en el capítulo 2. Pero el pasaje de Yeshaya continúa para explicarnos lo que esto significa. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando pases por los ríos, no te inundarán. Cuando andes por el fuego, no te quemarás, ni la llama te abrazará, porque tú eres valioso para mí y honorable, y yo te amo. Doy hombres a cambio de ti y pueblos por tu vida. No temas, que yo estoy contigo. Trae de lejos a mis hijos y a mis hijas de los confines de la tierra, a todos los que están ligados a mi nombre, a los que he creado, formado y hecho para mi gloria. Dicen diferentes pasuquín de Yeshaya en el capítulo 43. Como todo ser humano,
los hijos de Elohim van a tener dificultades, todos vamos a tener dificultades, ¿sí? Vamos a pasar por las aguas, a veces vamos a pasar por el fuego, ¿sí? De eso no hay ninguna duda, pero la promesa es segura. Los ríos no te inundarán y dice, el fuego no te abrazará, ¿no es cierto? Yo estaré contigo porque nosotros somos valiosos para Él. No les ha venido ninguna prueba que no sea humana, pero Elohim es fiel y no dejará que reciban pruebas mayores de las que pueden soportar, sino que junto con la prueba dará la salida para que la puedan resistir. Dice Corinti y Aleph en el capítulo 10. Es un glorioso privilegio realmente llevar el nombre de Elohim, es una gran responsabilidad. Ante la grandeza de este pensamiento, Yahanan dice, miren qué gran amor nos ha dado el Padre, que nos llama hijos de Elohim y lo somos. Eso es algo impresionante, es algo increíble que ha dejado boquiabiertos a los malajim. Bien, habiendo visto un poco estas cosas en cuanto al nivel personal, vamos a estudiar este asunto a nivel corporativo, ¿no es cierto? Moshe escribió las 10 palabras en tablas de piedra y después las escribió nuevamente en su libro de Shemot, ¿no es cierto? Años después se los repitió a Israel en una serie de discursos que hizo cuando ya estaban por entrar en la tierra prometida, al final de los 40 años. Y estos discursos fueron compilados en el libro de Devarim, Deuteronomio. En el capítulo 5 dice, yo mediaba entre Yahweh y ustedes en aquella ocasión para comunicarles la palabra de Yahweh, porque ustedes tenían miedo del fuego y no subieron al monte. Y él dijo, yo Yahweh soy tu Elohim que te sacó de la tierra de Mitzrayim, la casa de servidumbre, no tendrás otros Elohim aparte de mí. Pasuk 6 identifica a Yahweh como la única fuente verdadera de toda ley legítima. No hay otro. ¿Sí? No hay nadie más fuera de él. Él es el Elohim que sacó a Israel de Egipto, ¿sí? Y él es el Elohim que sigue sacándonos hoy también de Egipto. Si las leyes de cualquier otro dios o hombre contradicen o malinterpretan la ley de Yahweh, entonces se violan los derechos de Elohim o de los hombres, ¿no es cierto? También puede ser, y la injusticia está entre las naciones, y eso lo hemos visto a lo largo de toda la historia, lamentablemente. El Pasuk 6 nos da también la razón legítima por la que Elohim tiene el derecho divino de gobernar a la nación y establecer el estándar nacional de justicia de Israel. Él redimió a su hijo primogénito que había sido esclavizado en Egipto, ¿no es cierto? Ya estudiamos todas estas cosas. Más tarde, en el capítulo 7 de Barim, Moshe diría, el Adón te sacó de la mano poderosa y te redimió de la casa de esclavitud. Sí, el que redime es el Goel, ¿no es cierto? Quien pasa a tener derecho sobre lo redimido. En aquel momento Israel todavía no era pariente de sangre de Yahweh, ¿sí? Por lo que permaneció en la condición de un esclavo comprado, un esclavo que salió de un lugar y fue vendido al otro, ¿no es cierto? Salió de un dueño y pasó al otro. Después de la venida de Mashiach, el derramamiento del Ruach HaKodesh, todos los que en él creemos recibimos el derecho de filiación y pasamos de ser esclavos a ser hijos de Yahweh, hermanos de Yahshua, obviamente. Entonces, como podemos ver, la redención y la restauración de toda la tierra no es un asunto individual, sino corporativo, que nos compete como humanidad o como cuerpo, mucho más específicamente en este momento, pero también somos parte de la humanidad que va a ser restaurada completamente, ¿no es cierto? Y esto es a pesar de que la decisión de vida y de obediencia es relativa a cada uno. O sea, cada uno toma una decisión personal, no es que tenemos la decisión corporativa, no. Pero la redención sí tiene que ser corporativa para no dejar de lado a los que llegaron antes. Las leyes de redención dejan en claro que un esclavo redimido debe servir a su redentor que lo compró. Servirá contigo como hombre contratado, como si fuera un peregrino. Él servirá contigo hasta el año del jubileo, ¿no es cierto? Está en Vayikra 25. Por lo tanto, Israel debía servir a Elohim que lo había redimido de la esclavitud. Esa es la posición legal del pueblo, ¿sí? Vayikra 25 también da la razón, porque ellos son mis servidores a quienes libré yo de la tierra de Mitzrayim. Entonces, las leyes de la redención establecen el derecho de Elohim de gobernar a Israel y esperar obediencia.
evidentemente, ¿no es cierto? Como cualquier hombre esperaría de su siervo. Elohim ha afirmado su derecho divino de gobernar a Israel de acuerdo con las leyes de la redención, pero por supuesto, él tiene además el derecho de gobernar a todos los hombres, ¿sí? Basado en su derecho de creación. El Yahweh por sí lo que ha creado y es responsable por ello, de la misma manera que cualquiera de nosotros somos responsables por nuestros actos, que son nuestras cosas creadas, por así decir. Por este simple motivo, el primer mandamiento es tan relevante hoy como lo fue en el tiempo de Moshe y continuará siéndolo. ¿Sí? La congregación del Berith Hadashah fue sacada del judaísmo en ese momento, que se había convertido en otra casa de esclavitud. En ese momento, con el fariseísmo, era otro Egipto, ¿no es cierto? Elohim redimió a esa congregación y por lo tanto tiene el mismo derecho de ser obedecido. A medida que el bautismo de fuego penetra en los corazones de los creyentes y aprenden obediencia, porque es diferente, ¿no es cierto?, cuando trabajamos con el ruaj en nuestro interior. Aprenden obediencia hasta que llegan paso a paso al lugar donde la ley está escrita completamente en los corazones, ¿no es cierto? Y de esa manera llegamos a estar completamente de acuerdo con Yahweh. Entonces ya no somos siervos, sino hijos libres. Por supuesto, sabemos que eso es en la plenitud, ¿no es cierto?, cuando recibamos los cuerpos glorificados. Entonces, sin embargo, estamos en el camino y podemos, no solo se nos pide que lo logremos en el mayor nivel que consigamos, sino que podemos realmente alcanzar niveles que son bastante superiores a la media raza en la que vivimos. De esa manera, cuando alcanzamos esas cosas, ya no servimos a Elohim por obediencia, sino que cumplimos por acuerdo, porque estamos ya de acuerdo, ¿sí? Porque ya comienza a ser parte de nuestra naturaleza, su naturaleza, de manera que pensamos lo mismo. Eso es como lo que sucede en algunos matrimonios, ¿no es cierto?, que con el paso de los años los dos comienzan a disfrutar exactamente de las mismas cosas y no se ponen en desacuerdo en nada. La meta de Yahweh es llevarnos a la madurez espiritual, donde Él ya no necesita mandarnos a hacer cosas contra la voluntad de nuestra naturaleza humana, porque nosotros tenemos su naturaleza en su interior. Entonces la reconciliación de todas las cosas se lleva a cabo cuando ya no hay resistencia a su voluntad, es decir, a su ley. En el reino de Yahweh no hay derecho a servir a otros dioses, ni a ninguna ley que contradiga la ley de Yahweh tal como es interpretada y aplicada por Yeshua HaMashiach, ¿sí? Entonces, si uno desea convertirse en ciudadano del reino de Elohim, debe jurar lealtad a Yeshua HaMashiach con el entendimiento de que sus leyes deben ser obedecidas, ¿sí? Porque al final Él prometió que iba a escribir su ley en nuestros corazones, ¿sí? Entonces no podemos decir que su ley ha sido abolida. Él dijo que la iba a escribir en los corazones. Entonces, no podemos dejarla de lado. No alcanza tampoco a aceptarlo como Salvador y nada más, y después vamos a desobedecerlo en todo. ¿Qué dijo Yahanan? El que no lo obedece no lo conoce, ¿no es cierto? Entonces, ahí estamos demostrando realmente el escaso conocimiento que muchos tienen. Tienen un conocimiento muy superficial, tan superficial que no hay una conexión espiritual correcta normalmente, ¿sí? Es una conexión mental, ¿no es cierto?, que la gente no tiene así como así, yo lo conozco, sí, es mi Salvador, lo he aceptado, pero no tenemos una relación demasiado en el Ruaj y en verdad, ¿no es cierto? Y ese es un problema. No alcanza a aceptarlo solamente de esa forma, ¿sí? Si bien ese comportamiento no le va a quitar la salvación a nadie, porque en ese sentido su misericordia es increíble, ciertamente le va a impedir su entrada al reino hasta que la persona haya madurado y crecido al punto de haber resuelto las deudas. Esto ya lo estudiamos en otra serie, ¿no es cierto? En esencia, para obtener la ciudadanía en el reino de Elohim, uno tiene que comprometerse, como lo hizo Ruth, por ejemplo, ¿no es cierto?, cuando dijo, tu pueblo será mi pueblo y tu Elohim mi Elohim, ¿sí? Entonces esa es la clave, el requisito básico para obtener la ciudadanía del reino, ¿sí? Para mantener esta ciudadanía tenemos que cumplir con las leyes del reino. La violación de la ley va a ser juzgada y corregida. En este contexto los hombres tienen libertad de conciencia, ¿no es cierto? Pero uno no puede usar la conciencia como una excusa para violar la ley, evidentemente. Estos violadores de la ley son criminales del reino, ¿sí? Y hay muchos. Debe haber una ley
ley para toda la nación y todos los hombres están igualmente obligados a ser obedientes a la ley de Yahweh. Y los hombres tienen el derecho de estar equivocados en asuntos doctrinales menores, ciertamente, ¿sí? Que se entienda eso también, siempre y cuando no violen el primer mandamiento, ¿sí? Cualquier cosa en la cual estén en discrepancia con la ley ya no funciona. Pueden estar en discrepancia en cómo hacer una cosa, cómo hacer la otra, en asuntos menores, pero no en cuanto a algo que se oponga a la ley de Yahweh. El reino de Elohim nunca ha sido instituido entre las naciones, no a plenitud, ¿no es cierto? Ni siquiera en el tiempo de Moshe, ni de Yahoshua, ni nada, ¿sí? Ninguna nación ha cumplido plenamente con las leyes de Yahweh. Israel, bajo Moshe, estuvo más cerca de alcanzar el estándar del reino, ¿no es cierto? Pero incluso esa generación estaba en un estado de rebelión constante, como sabemos. El problema es que la mente carnal del hombre está en un estado subconsciente de guerra contra la ley de Elohim, guerra constante. La rebeldía de la carne contra la ley de Yahweh es impresionante. Por lo tanto, aunque la ley del Adón es perfecta, como dice el Mezmor 19, la tendencia del hombre caído es buscar su propio camino y vivir de acuerdo con sus propias normas de conducta, ¿no es cierto? Y elaborarlas o reescribirlas, retorcerlas, interpretarlas como mejor le parece. Mientras tanto, como dijo Yahshua, el reino de Elohim está dentro de nosotros, ¿no es cierto? Dice en Lucas 17, porque aún espera la manifestación externa entre las naciones organizadas. En su momento, en el milenio, va a comenzar a suceder. Elohim obra dentro de los corazones de los hombres por medio de su ruach, ¿no es cierto? Para que cada uno pueda vivir según las leyes del reino tan plenamente como lo permita su madurez espiritual. En los siglos pasados, los hombres han tratado de instituir leyes bíblicas como la base de la sociedad, más de una oportunidad, ¿no es cierto? Pero han tenido siempre un éxito limitado. Las primeras leyes de muchos países americanos a menudo incluían alguna referencia bíblica, ¿no es cierto? Pero para que una nación sea gobernada por estas leyes, la gente debe conocer y estar de acuerdo con ellas. Primero, es lo más básico. El problema siempre ha sido que la rebelión se encuentra en el corazón del hombre, lo que lo tienta a violar esas leyes para beneficiarse, satisfacer sus propios deseos, lo que fuere, ¿sí? Ese es el corazón del problema realmente, ya que nuestro Adán caído interior es la tendencia carnal que tenemos a actuar como si cada uno fuera el propio Dios, ¿no es cierto? El hombre piensa que tiene el derecho de hacer sus propias leyes, asumiendo así que es más sabio que Yahweh. Otro problema es que cuando se forma una nación ya incluye a muchos no creyentes, entre ellos, como vemos en el caso clásico del Éxodo, ¿no es cierto? La multitud mixta mencionada. Incluso si uno pudiera reunir a una multitud de verdaderos creyentes, vamos a suponer una cosa bien perfecta, por así decir, ¿no es cierto? Cada uno deseando realmente seguir a Yahshua y sus leyes, invariablemente van a engendrar a muchos niños que se van a rebelar y no van a creer que Elohim tenga el derecho de ser obedecido, porque se van a pelear entre ellos, discutiendo acerca de la posición de cada uno, reclamando igualdad de derechos, como hizo Coras cuando acusó a Moshe y Aarón, diciendo: toda la congregación, todos ellos son santos y en medio de ellos está Yahweh. ¿Por qué ustedes se levantan entre los demás? Bueno, sabemos cómo terminó el muchacho, ¿no es cierto? Entonces, esto también se manifestó en la época de los apóstoles, exactamente lo mismo, ¿no es cierto? Cuando él coloca gente, la carne automáticamente se revela y dice: somos todos santos, acá es democrático, todo tiene que ser una democracia, ¿no es cierto? Pero en el reino no son así las cosas. Entonces necesitamos aprender este tipo de comportamiento, porque la rebeldía no forma parte del reino, forma parte de la carne. Cada vez que tenemos reacciones de ese tipo, son reacciones de la carne. Estos asuntos muestran una falta de sumisión a Yahweh, porque sean del lado bueno o del lado malo, ¿no es cierto? Con buenas o malas intenciones, sabemos que todos son enviados por él, y si lo permite, es su voluntad. A veces nos coloca un yugo malo, por así decirlo, ¿no es cierto? Porque estamos bajo un castigo, ¿sí? Entonces, pero de cualquier manera tenemos que obedecer a los gobernantes, está escrito. Si no fuera su voluntad, nos basta con someternos y no levantar disputas, ¿sí? Porque él mismo se va a encargar de hacer florecer la vara correcta. Esa es la cuestión. Pero es este tipo de actitud el que ha creado divisiones y subdivisiones durante siglos realmente en el cuerpo. Incluso el
propio Israel, que vio todas las obras milagrosas de Elohim en el desierto, se encontró con este problema, ¿no es cierto? Porque leemos, y toda aquella congregación se reunió también con sus padres. Después de ellos se levantó otra generación que no conocía a Yahweh ni las obras que habían realizado por Israel, Y los israelitas hicieron lo que era ofensivo a Yahweh, adoraron a los Baalim y olvidaron a Yahweh, el Elohim de sus padres, quien los había sacado de la tierra de Mitzrayim. Siguieron a otras deidades de entre las deidades de los pueblos a su alrededor y se postraron ante ellas, provocaron a Elohim. Esto está en el libro de Shoftim de Jueces, sí, en el capítulo 2. Si el propio Israel fue incapaz de establecer el reino de Elohim, que fue preparado para eso, ¿no es cierto? Que fue conducido, que tuvo la presencia del Padre, la presencia del Malaj, ¿no es cierto? A pesar de que vieron todos esos milagros, todas esas cosas maravillosas, fueron guiados por Moshe, guiados por Yahoshua. ¿Cómo podría alguna otra nación hacerlo mejor? ¿No es cierto? Ellos tuvieron todas las ventajas, por así decir. De hecho, ninguna otra nación lo ha hecho mejor en ningún momento. Por lo tanto, el apóstol Shaul mismo puso una visión un tanto pesimista del hombre carnal, ¿no es cierto?, con los primeros capítulos de Romanillín, es bastante pesimista. No obstante, a pesar de la debilidad del hombre y de su tendencia natural a la rebelión, Mashiach nos exhorta a mantener los principios del reino en nuestros corazones. Tenemos que aprender estas cosas y cuando somos guiados por el Ruach, las leyes de Elohim están siendo escritas en nuestros corazones. Ese es el punto más importante de todos, que no nos centremos en las discusiones y polémicas, sino en someternos a él a fin de que en toda situación su ley sea escrita en nosotros. Aquellos que son fieles, aunque solo son un remanente, han sido extraídos de cada generación y así continuará hasta el día de la primera resurrección, cuando van a recibir el reino como su herencia. Esos son los vencedores. Entonces ellos van a gobernar con Mashiach, como está escrito en el capítulo 20 de Gilgalut. Como parte de su gobierno serán usados para entrenar a otros en el camino del reino. El reino de Elohim entonces va a surgir realmente en los corazones del remanente vencedor en la comunidad. Eso se manifestará y todo el mundo lo verá. Ahora sí va a ser en plenitud. Elohim va a establecer un gobierno perfecto con gobernantes inmortales y leyes perfectas, ¿sí? Aunque la gran mayoría de los ciudadanos aún van a ser imperfectos y mortales, como sabemos. Al principio unas pocas naciones proporcionarán el ejemplo para el resto del mundo, y pronto muchas naciones enviarán representantes para que aprendan los caminos de Yahweh, de modo que puedan duplicarlo en sus propias naciones, como está profetizado en el capítulo 2 de Yeshaya. Estas naciones podrán aprender acerca de la mente de Elohim, y a través de esos líderes incorruptibles, ¿no es cierto? Sabrán cómo interpretar la ley como Yahshua la interpretaría, porque tienen la mente de Mashiach. Ahora sí la van a tener en plenitud. Todos los demás desacuerdos doctrinales se resolverán también con el tiempo, ¿no es cierto? A medida que uno madura, empieza a ver la realidad de todas las cosas. ¿Qué Dios es el rey de la tierra? ¿Sí? Por definición, un reino como este no puede ser gobernado por muchos dioses, ¿no es cierto? Y por eso digo Dios, ¿cuál Dios es el rey de la tierra? ¿Sí? Sino solamente por el único Elohim del cielo. No puede ese reino ser gobernado por los dioses que han estado haciendo desastres por siglos, ¿no es cierto? Y él es el mismo Elohim que sacó a Israel de Egipto en los días de Moshe. Entonces, este Elohim, identificado como Yahweh, él se llama así a sí mismo, ¿no es cierto? Entonces vino después a la tierra bajo la forma de Yahshua, ¿no es cierto? Porque fue profetizado. Ya es mi fuerza y poder, ha venido a ser mi libertación, que es lo mejor es salvación, como traducción, que eso implica el verbo Yeshua, ¿no es cierto? Este es mi Elohim y yo lo elogiaré, el Elohim de mi Padre lo ensalzaré. Entonces, Yeshua es la salvación de Yah. Sí, porque es mucho más que salvación, Yahshua. Y eso es literalmente, el profeta Yeshaya hace referencia en esto: con gozo sacarán ustedes agua de los manantiales de la salvación, nuevamente la misma palabra. Entonces, ¿quién es nuestra fuente de aguas vivas? Yahshua lo citó en Yahanan 7, cuando lo aplicó a sí mismo, ¿no es cierto? Cuando lo dijo, cuando convidó a todos los que tuvieran sed a que fueran a él y bebieran. Entonces, incluso cuando Yahshua era un bebé también, Shimón
Gaón entendió que el nombre del Mashiach sería Yahshua porque leyó las profecías sobre la salvación, ¿no es cierto? Y supo que las escrituras habían nombrado al Mashiach. Yeshua es salvación, pero Yahshua es la salvación de Yah, la salvación de Yahweh, la salvación completa. Y nosotros no necesitábamos una salvación común, sino la de Yahweh. Por lo tanto, cuando finalmente vio a Yahshua en el templo y escuchó que se llamaba así, él dijo: ahora, Adonai Yahweh, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque mis ojos han visto tu salvación. Entonces, Yahshua mismo también usó muy a menudo una cosa que se pierde en las traducciones, el significado de su nombre en juegos de palabras, utilizando esto, ¿no es cierto?, que Él es la salvación. Por ejemplo, le dijo a la mujer samaritana: ustedes adoran a lo que no conocen, nosotros adoramos a lo que conocemos, porque la salvación, Yeshua, procede de los yahuditas. Eso es lo que le estaba diciendo, no que los judíos, ahora que ni siquiera son yahuditas, nos van a salvar. La salvación no procede de Yahudá en sí, sino que justamente Mashiach sería yahudita. Nosotros tenemos esto únicamente en griego, ¿no es cierto? Pero Yahshua habló con ella en hebreo, cuanto mucho en arameo, que era el idioma universal en aquel momento. Lo más probable es que haya sido arameo, realmente, ¿no es cierto? Y que muchos hoy dicen que es el idioma sagrado de Mashiach, lo cual es un error gravísimo, porque el arameo antiguo fue el idioma que utilizaban todos los pueblos para comunicarse de forma general, un idioma como el inglés en la actualidad, ¿sí? Aparece en grandes secciones de libros, de las escrituras, como el libro de Daniel, el libro de Ezra, el libro de Nehemías, que como podemos ver, son todos libros exílicos. ¿Sí? Son todos libros que fueron escritos en el exilio. Este es el idioma de Babel, no era el de Yahweh. Entonces, así también fue el idioma principal del Talmud, del Bajir, del Zohar, de todos los escritos de los judíos, ¿sí? Los que afirman que el arameo es un idioma sagrado son los talmúdicos, justamente, así que cuidado con esas cosas. Entonces, en griego no se percibe justamente este juego de palabras que acabo de mencionar, pero si lo tuviéramos que traducir, ciertamente utilizaríamos la misma palabra, ¿no es cierto? Yeshua, y veríamos que Yeshua estaba haciendo un juego de palabras, obviamente con su nombre, ¿no es cierto? Porque él mismo era esa salvación. También cuando convidó a Saqueo, ¿no es cierto?, el recaudador de impuestos, sí, que se arrepintió de su robo, Yahshua le dijo: hoy ha venido la salvación, Yeshua nuevamente, ¿no es cierto?, a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. O sea, en cada caso, él usó su propio nombre con un doble significado. Él estaba haciendo un juego de palabras, y para identificarse a sí mismo, para identificar su misión de salvación proveniente del Padre. Por estos motivos, justamente los fariseos lo perseguían. Cuando entendemos esta conexión entre Yahshua y el concepto de salvación, entonces podemos ver que las escrituras profetizan a Yahshua miles de veces a lo largo del Tanaj, ¿no es cierto? Y esto incluye todo lo que hemos visto, Shemot 15 y Yeshayá 12, donde se profetiza que Yahweh se convertiría en Yahshua en su encarnación en la ciudad de Belén, porque en las escrituras dicen que Yahweh es la salvación, ¿no es cierto? El punto es que el primer mandamiento identifica a Yahweh como el único Elohim cuya ley debe ser obedecida en el reino de Elohim, ¿no es cierto? Y que Yahweh se nos revela por la persona de Yahshua comúnmente, ¿no es cierto? Que es el representante y el que nos trajo nuevamente la ley. Él no vino a abolirla en ningún momento. Entonces, la ley sigue absolutamente vigente hoy, pero con un mejor sacrificio como el que es el que hizo Mashiach, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver que todos estos puntos, este mismo punto así, se repite en todos los demás mandamientos y leyes, que sean reemplazados por una forma mejor, ¿sí? En el caso de los 5 primeros referentes a Yahweh, una comprensión superior, en el caso de los 5 últimos referentes a los hombres, ¿no es cierto? No quiere decir que hayan sido eliminados, como asegura el cristianismo, por ejemplo. No fueron eliminados, son exactamente los mismos, pero tenemos una comprensión superior. Hemos dejado el nivel de las sombras, hemos dejado el nivel de la infancia y hemos pasado al nivel de la juventud, la adolescencia, ¿no es cierto? Y tenemos una
una comprensión superior, una comprensión que es más espiritual de todas estas cosas. Entonces, lo mismo sucede con el resto de las leyes, entendamos eso y cuando las vamos a estudiar a todas en su momento, ¿no es cierto? No han desaparecido, sino que han mudado su función o su forma de ser aplicadas verdaderamente. Por ejemplo, las leyes del sacrificio, de los sacrificios de animales apuntaban a Yahshua, ¿no es cierto? Que era el único, el verdadero y final sacrificio del pecado. Eso quiere decir que ahora nosotros que ya vino Mashiach, no hay más sacrificios, por supuesto que hay sacrificios. Mashiach sigue estando eternamente presente ahí, porque si no lo tenemos a él como el sacrificio, estamos fritos. Entonces él está ahí, pero ¿qué necesitó? Hacer muchos, no, a él con uno le alcanzó, nada más. En ese sentido se reemplazó una cosa por la otra, pero no desapareció. ¿Era necesario el sacrificio? Sí. Si alguien no cree y no acepta ese sacrificio de Yeshua, tampoco es salvo, estamos en las mismas cosas. La ley de la tierra, ¿no es cierto?, más básica de las escrituras se basa también en este primer mandamiento, porque reconoce a Elohim como el creador y por lo tanto el propietario de todo lo que él creó. Esta ya la conocemos, ¿no es cierto?, la ley del jubileo. Y dice en Vayikra 25, pero la tierra no debe venderse sin derecho a reclamo porque la tierra es mía, ustedes no son más que extranjeros que residen conmigo. La propiedad de Elohim sobre toda la tierra, sí, es la base de las leyes por las cuales heredamos el reino de Elohim. Esto lo vamos a entender mejor más adelante. El modelo se estableció cuando ya Josué, dividió la tierra por tribus o estados, ¿no es cierto? No importa. Y después por familia. No había propiedad individual de la tierra, ¿sí? Ni tampoco ninguna familia era propietaria de la tierra que heredaron, ¿sí? Elohim era dueño de toda la tierra y la gente eran forasteros y peregrinos que residían con él. Entonces estas cosas hay que comprenderlas. La herencia de la tierra era entonces un privilegio bajo Elohim, realmente. Debido a que ningún hombre o rey se le permitía tomar la herencia de la tierra de ningún otro hombre, aunque vemos que esto fue transgredido, ¿no es cierto?, como tantas otras cosas, no se hablaba de que la tierra era propiedad de alguien, no le pertenecía a la gente, sino que la persona tenía los derechos sobre esa tierra porque Yahweh se los había dado. De esa forma, ¿sí? Entonces, es debido a esta ley que Elohim retiene el derecho de expulsar a las personas de su tierra si estas personas se niegan a reconocer sus derechos de propiedad, ¿no es cierto? Por eso los israelitas fueron deportados porque se negaron a implementar el descanso sabático de la tierra. De hecho, cuando la gente de Yahudá falló en este aspecto, el profeta Yirmeyá informó: fui yo quien hizo la tierra, al hombre y a los animales que están sobre la faz de la tierra, por mi gran poder y mi brazo extendido, y la doy a quien me place. Ahora yo le entrego todas estas tierras a mi siervo Nabucodonosor, rey de Babel. Le doy aún los animales del campo para que le sirvan. Ya 27. ¿Sí? Aquí entonces Elohim estaba ejerciendo su derecho de propiedad sobre la base de que él creó la tierra y le pertenece a él, ¿no es cierto? Entonces, por más que se la haya entregado, no se la entregó de forma ahora es tuya. No, continúa perteneciéndole a él, le entregó el derecho de uso a los seres humanos, ¿sí? Entonces, cuando los hombres de Yahudá se negaron a reconocer el derecho de Elohim a gobernar la nación y se negaron a aplicar sus leyes, Yahweh tenía el derecho de expulsarlos de la tierra por violar el primer mandamiento y varias leyes más, ¿no es cierto? La Declaración de Independencia de los Estados Unidos reconoció a Elohim como el creador, fue una de las primeras, ¿no es cierto?, en cuanto a constituciones de la forma moderna que nosotros conocemos, después de la Revolución Francesa, ¿no es cierto?, que comenzaron a salir las constituciones en todos los países, y le atribuyó todos los derechos sobre el hombre. De la forma, porque él comenzó siendo un país bastante bíblico, declararon que todos los hombres están dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, entre los que se encuentran la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, ¿no es cierto? Los derechos dados por Elohim no podían ser grabados, o sea, ser colocados bajo impuestos. Solamente los privilegios otorgados o autorizados por el gobierno podían ser grabados. Pero cuando el gobierno constitucional terminó y fue reemplazado por la democracia secular que comenzó en las primeras décadas de este siglo XX pasado, que ha sido
un cambio así en todo el mundo, ¿no es cierto? Elohim comenzó a ser expulsado de todas las áreas de gobierno en violación al primer mandamiento, evidentemente. En algún momento los creyentes con mentalidad en el reino van a necesitaremos todos saber cómo restaurar el primer mandamiento al gobierno, reconociendo el derecho de elegir a poseer y gobernar lo que él creó. Él debe ser siempre la cabeza de todo nuestro gobierno, ¿no es cierto? Por eso Mashiach es la cabeza del reino. La ley de los diezmos y las ofrendas. El sistema tributario bíblico, que vamos a cubrir más adelante con mayor detalle, también se basa en el primer mandamiento. Todas estas leyes, que después van a ser explicadas y desmenuzadas más a fondo, todas se desprenden de el primer mandamiento, ¿no es cierto? Y son todas leyes que nos indican no solamente la supremacía de Yahweh sobre todas las cosas, sino que también nos enseñan cómo nosotros debemos ejercer ese gobierno el día que estemos capacitados para ejercerlo plenamente. Los diezmos son un impuesto bíblico que le da a Elohim el control no solo sobre el aspecto espiritual de su obra, sino mucho más sobre el aspecto material, ¿sí? Estableciendo un principio de relación entre el padre y sus hijos, ¿sí? Se le permite al hombre conservar ese 90% de la producción de la tierra como recompensa de su trabajo, y el 10% restante es entregado como una especie de alquiler, por así decir, ¿no es cierto?, por el uso de la creación de Yahweh, la tierra, la lluvia, el sol y todas las cosas que Él nos, todos los beneficios y bendiciones que Él entrega, ¿sí?, con todas las cosas que podemos usar para producir la riqueza, el sustento, ¿no es cierto?, y las bendiciones. Entonces, Yahweh, por supuesto, no necesita de nuestro diezmo para su propio bienestar y comodidad, evidentemente, ¿no es cierto?, por lo que lo ha asignado para apoyar al gobierno del reino. Sin embargo, las escrituras muestran cómo los israelitas empezaron a adorar otros dioses y les dieron sus diezmos y ofrendas, extraídos de los bienes que Yahweh les estaba dando. Tomaste algunos de tus vestidos y te hiciste altares de vivos colores y sobre ellos fornicaste. Cosa semejante no ha sucedido ni volverá a suceder. Asimismo, tomaste las bellas joyas de mi oro y de mi plata que yo te había dado y te hiciste imágenes fálicas y con ellas fornicabas. Tomaste tus vestidos bordados para cubrirlas y pusiste ante ellas mi aceite y mi incienso. También tomaste mi pan que yo te había dado, la harina fina, el aceite y la miel con que yo te alimentaba, y lo pusiste delante de ellas como grato olor, dice Adonai Yahweh en el capítulo 16 de Yahezkel. Entonces acá vemos cómo los israelitas estaban dando todo lo que le correspondía a Yahweh, lo estaban entregando a otros dioses, ¿no es cierto? Cuando se le niega lo que le corresponde, se lo estamos dando a otros dioses. En ese momento, entonces, Elohim los puso en cautiverio bajo el dominio de esos otros dioses, justamente. Querías esto, vas a tener esto, para que vieran que el yugo del verdadero Yahweh es ligero, ¿no es cierto? Mientras que la carga era mucho peor bajo los falsos dioses. Es volver a Egipto. Ni siquiera se menciona que el resto de las naciones jamás aplicó las leyes de Yahweh, sí, mucho menos le entregó los diezmos que le corresponden como creador. No lo hicieron nadie. Así que esta es una carga más, además de todas las transgresiones, exageraciones y atrocidades que por sí mismos cometieron cada vez que recibieron la nota de la deuda, no solo de Israel, sino de cualquier otra nación, ¿sí? Que las bestias que aparecen en el libro de Daniel han agregado a la larga lista de los libros de transgresiones, ¿no es cierto?, por las cuales deberán responder en breve. Y Yahweh también puso a América bajo el misterio de Babel, ¿no es cierto? Nosotros lo vemos, conocemos perfectamente que está bajo el misterio de Babel hace un siglo, el control de la Reserva Federal, manejada por los banqueros sionistas, ¿no es cierto? Con este cautiverio llegó el progresivo sistema de impuestos sobre la renta que Karl Marx había defendido primero. Y es bueno recordar que el comunismo es un invento financiado por el sionismo también, ¿sí? Los altos impuestos exigidos por los gobiernos seculares y los gobiernos socialistas, ¿sí?, que son ocultamente financiados por el sionismo edomita, no van a terminar hasta que la gente exija reincorporar a Yahshua como el único rey.
Y eso es una cuestión de venga tu reino. Hasta que no la gente no exija que se instale el reino, y en su momento sucederá, como está escrito, ¿no es cierto? De momento, lamentablemente, parece poco probable que suceda por ahora. Tienen que suceder toda una serie de cosas, como sabemos, ¿no es cierto? Así que tenemos que esperar a que sucedan las profecías, ¿sí? Después de su venida, todos van a pedir por el deseado de las naciones, como tantos lo llaman, pero mientras tanto habrá que esperar, lamentablemente. Esos problemas económicos han sido trasladados al resto de las naciones, todas bajo la dominación financiera bancaria de esa élite que ha recibido el derecho de mostrar al mundo su verdadera impiedad. Así que estas cosas las vamos a estudiar más a fondo en su momento, pero como se puede ver, son todos aspectos del reino que son decurrentes del primer mandamiento. Salen muchas cosas de estos 10 mandamientos y de estos dos principales que Mashiach resumió. El gobierno de los vencedores. Durante miles de años los gobiernos entonces no han reconocido el primer mandamiento, y esa es una deuda que viene siendo arrastrada. Sin embargo, también Elohim se ha revelado a cada uno de estos llamados gobiernos de bestias, ¿no es cierto?, que están en Daniel. El rey de Babel fue enviado a comer hierba como un buey hasta que reconoció la soberanía de Elohim, ¿no es cierto?, en el capítulo 4 de Daniel. El rey de Medo-Persia también fue llevado a emitir un decreto inmutable que declaraba que el Elohim de Daniel era el verdadero Elohim de su reino, ¿sí?, en el capítulo 6. Sin embargo, al final todos los gobiernos humanos han fallado en continuar reconociendo los derechos soberanos de Elohim sobre las naciones. Tal vez empiecen con ganas, pero al rato se pinchan y se caen todos, y por lo tanto todos han caído bajo el control de otras naciones, porque Elohim les dio a otros la misma oportunidad de ejercer la autoridad divina en la tierra, de comprar sus notas de deuda, como ya estudiamos. Aunque todos han fallado en el pasado, Yahweh ha estado entrenando un remanente vencedor en cada generación, ¿no es cierto?, para que gobierne a las naciones como parte de su cuerpo. Los vencedores han vivido y han muerto sin recibir esta herencia, como sabemos, ¿no es cierto?, pero llegará el momento en que Yahweh termine de entrenar al último vencedor, ¿no es cierto? Habrá llegado el momento justo, y entonces estará la resurrección de los muertos, en la cual todos los vencedores de épocas pasadas se reunirán en la tierra para tomar sus posiciones legítimas bajo el liderazgo de Yahshua HaMashiach. Estos vencedores van a apoyar, evidentemente, al primer mandamiento y al gran mandamiento de Yahweh, al gran mandamiento también de los hombres, ¿no es cierto? Van a ejercer plenamente las leyes del reino, y esto es lo que necesitamos estar aprendiendo ahora. Y van a formar un gobierno permanente de Elohim sobre la tierra, porque van a ser inmortales e incorruptibles, como dicen Corintilim Aleph en el capítulo 15. Con un gobierno justo establecido en la tierra, las naciones que juren lealtad a Yahshua y su ley se van a encontrar prósperas más allá de lo que se haya visto en la tierra en el pasado. Esas son las profecías, ¿sí? Su prosperidad dice que incluso va a superar a las de cualquier otra época pasada, incluso al reino de Shlomo. Va a ser mucha mayor la plenitud, y vamos a tener también un gran derramamiento de Ruach. Muchas naciones entonces van a venir a aprender sus caminos, como dice Yeshayahu 2, porque van a querer ver por sí mismos la razón de esa prosperidad, de esa felicidad, de toda esa paz que la gente va a tener, ¿sí? Por lo tanto, el reino de Elohim crecerá realmente, ya que va a incluir una nación tras otra hasta que llene toda la tierra, como profetiza Daniel. Sin embargo, no todos los creyentes estarán entre los vencedores. Todos los verdaderos creyentes serán ciudadanos del reino, pero los gobernantes serán solamente los vencedores. El modelo para esto está en Israel, donde la mayoría de las personas eran ciudadanos, pero solo los levitas gobernaban al pueblo como jueces y magistrados. Si los levitas no tenían herencia de la tierra, porque su herencia estaba en Elohim mismo, como dice, Yahweh le dijo a Aarón: tú, sin embargo, no tendrás parte territorial entre ellos, ni porción alguna en su medio. Yo soy tu porción y tu parte entre los israelitas. Y a los levitas, mira, les doy todos los diezmos en Israel como su parte en pago por los servicios que realizan, el servicio de la carpa de reunión. Están en capítulo 18 Bamidbar. El gobierno de Elohim está gobernado por el rey sacerdote, nuestro Cohen Gadol, Yahshua HaMashiach, que es de la orden de Melquisedec. Ya no tenemos aquella vieja orden arónica, ni la levita, ni la sadoquita, ni nada. Los sacerdotes
debajo del llano van a estar restringidos entonces a la tribu de Leví, evidentemente, sino que van a ser tomados de cada lengua y nación, como está escrito en Gilgalud, ¿no es cierto? La ampliación de todo esto, porque es cada vez, todas las veces se amplía más, ¿no es cierto? Es que pasa por recibir la herencia de lo tribal o la herencia de sangre, como era antiguamente, todos los de la tribu de Leví, eso era en la era de Pesaj, a la parte de la filiación espiritual, ¿no es cierto? Los descendientes en la fe, que es lo que corresponde a la era de Sukkot. Los herederos son descendientes por la fe de Abraham, ¿no es cierto? Entonces estos son los que reinarán sobre la tierra porque su herencia está en Mashiach verdaderamente, y el resto que también son herederos, pero que no han madurado como para alcanzar la edad espiritual necesaria para recibir su herencia, la recibirán en el final del milenio, como ya hemos estudiado en otros estudios. Bueno, ahora sí quedo a disposición de ustedes para preguntas y comentarios. Hola Javier. Hola Wilkerson. Vamos a encerrar entonces la charla. Los espero a todos mañana para la otra charla de edificación, la charla de oración. No se olviden. Gracias a ustedes. Shalom a todos, hermanos, y hasta mañana.